Una vez más, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señaló que la mayoría de los ministros vienen del antiguo régimen, por lo que no se van a atrever a hacer una reforma de fondo en el Poder Judicial de la Federación. Recordemos que fue el propio presidente quien propuso ya varios de los ministros y ministras que integran el Pleno de la Corte, pero como no siguieron sus pasos o no han apoyado varias de las reformas o de las impugnaciones que han llegado a la Corte en contra de la Cuarta Transformación y votaron pues a favor de quienes las promovieron, es decir, en contra de la 4T, pues ahora el presidente López Obrador manda señales de que no está contento con los ministros y ministras de la Corte, salvo dos, dice el presidente López Obrador. Vamos a analizar a fondo el tema. ¿Por qué es importante? Porque en la Corte están terminando la mayoría de los asuntos prioritarios para el gobierno del presidente López Obrador. Primero, con respecto a los proyectos de infraestructura, todas estas impugnaciones que se hicieron por no respetar las leyes ambientales y algunas otras. Hablamos del Tren Maya, de la refinería de Dos Bocas y de otros proyectos, pero también las leyes. Este plan B de reforma electoral ya recibió impugnaciones la Corte sobre lo que se propuso en el legislativo y se aprobó, y entonces tendrá que definir sobre eso y sobre otras cosas, el tema del ejército en las calles, la Guardia Nacional, varios temas clave, torales para el gobierno del presidente López Obrador, tendrán que definirlo los ministros de la Corte. Por eso quizá el presidente pues ahora se les va con todo encima. Le vamos a entrar al detalle y con esto comenzamos las noticias de la mañana. ¿A los ministros? No. Quizás algunos, uno, dos, tres. La mayoría viene del antiguo régimen y no se atreven a llevar a cabo una reforma de fondo en el Poder Judicial. Bueno, pues con estas palabras, ya le decía, fue como el presidente López Obrador reconoció que desconfía de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes serán, ya le decía, encargados de resolver controversias presentadas por la oposición política en contra de las leyes secundarias que se aprobaron en este llamado Plan B de reforma electoral. Además, le recriminó a los ministros, el presidente, que no estén interesados en reformar de fondo el Poder Judicial como él lo ha propuesto. Este discurso en contra de los ministros del máximo Tribunal de Justicia del país no es nuevo, pese a que al menos 4 ya de los 11 integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Pleno de la Corte, los que toman las decisiones en las diferentes salas que se proponen, pues fueron propuestos por el presidente. 4 de los 11 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los ministros y ministras, ya fueron promovidos por el presidente. Fue en septiembre, durante su conferencia matutina, cuando se dijo decepcionado de sus propuestas, de las propias propuestas de ministros y ministras que él envió, ya que cambiaron de opinión, dijo, y le dieron la espalda a su Cuarta Transformación. Vamos a recordar el momento de cómo lo dijo el presidente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo órgano que encabeza el Poder Judicial de la Federación y tiene la función de ser guardián y garante de la Constitución mexicana. Está conformada por 11 ministros propuestos por el presidente de la República en turno y ratificados por el Senado. La actual composición de la Corte deriva desde el 2009. Durante la administración del presidente Felipe Calderón fueron asignados 5 ministros: Arturo Saldívar y Luis María Aguilar en 2009, Jorge Pardo en 2011 y Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena en 2012. A la llegada de Enrique Peña Nieto al poder, fueron propuestos los ministros Javier Lainez y la actual presidenta Norma Lucía Piña. En 2018, López Obrador hizo lo propio,
propuso a Juan Luis González Alcántara, Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz. Pero luego de que la Suprema Corte echara abajo algunas reformas del Ejecutivo, en septiembre de 2022, el presidente se dijo arrepentido de haber propuesto esos nombres, ya que según él, una vez que tomaron posesión del cargo, se olvidaron de su proyecto de transformación. ¿Y qué creen? Me equivoqué. Porque hice propuestas, pero ya una vez que propuse, ya por el cargo o porque cambiaron de parecer, ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia. Ya actúan más en función de los mecanismos jurídicos. Es por ello que ahora el presidente López Obrador desconfía de los ministros, bajo el argumento de que la mayoría proviene del antiguo régimen, razón por la cual se niegan a reformar el Poder Judicial, castigando solo a quienes no tienen cómo comprar su inocencia. Jorge Montiel, Heraldo Media Group. Gracias, ministra presidenta. Y como ya lo vio, el presidente López Obrador estaba interesado en que alguna de sus propuestas fuera electa para presidir la Corte después de que Arturo Saldívar concluyó su periodo en diciembre, apenas en diciembre pasado. Sin embargo, pues no fue la ministra que el presidente quería, Yasmín Esquivel. Ya sabe lo que pasó con toda esta acusación del plagio de su tesis de licenciatura, y la mayoría de los ministros y ministras pues se decantó, eligió a la ministra Norma Piña, una ministra de carrera en el Poder Judicial, que no era la favorita, no eran los dos últimos candidatos favoritos, que era el caso de Yasmín Esquivel y de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que sí quedó en la final peleando con Norma Piña, pero pues se coló, ahora sí que fue el caballo negro Norma Piña para presidir la Corte, la primera mujer que preside este máximo órgano de justicia del país. Y bueno, pues desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador, además de que dijo que pues no se ha reunido con ella y que no sabe cuándo, pues la acusó de votar en contra de las iniciativas presidenciales. Ante esto, el presidente fue cuestionado sobre, le decía, si tiene previsto reunirse con la ministra presidenta de la Corte, porque pues es importante, es la presidenta del Consejo de la Judicatura y de la Suprema Corte de Justicia, debería tener interlocución con el titular del Ejecutivo, pero esto fue lo que respondió a esa pregunta el presidente. ¿Usted se va a reunir con ella próximamente? Ahora no tenemos ninguna necesidad, no hay ningún acuerdo, o sea, a tratar. Bueno, ahí están las declaraciones, y aunque no existe una agenda en común, el presidente reanudó sus ataques contra la Corte al asegurar que está llena de corrupción. Hizo además el llamado a la ministra presidenta para que se erradique el problema de fondo. Ya ve que les dice que pues no quieren entrarle a hacer una reforma profunda de todo el Poder Judicial, donde hay mucha corrupción, que sí la hay, pero esto pues le escala profundo a los jueces, a los magistrados, a los ministros y seguramente a la ministra Norma Piña. Así se refirió a este tema el presidente López Obrador. Entonces me preguntan sobre el Poder Judicial. No, pues tienen que limpiar de corrupción el Poder Judicial. Yo creo que ayer me hablaban de que la presidenta de la Suprema Corte hablaba de que había que reactivar todo el sistema anticorrupción. Pues que empiece por el Poder Judicial. Ya tuvo Tiene bastante trabajo, con todo respeto. Y ya le decía, todo esto surgió luego de que el Instituto Nacional Electoral acordara presentar acciones legales en contra del llamado Plan B de reforma electoral del presidente, al advertir retrocesos y violaciones de derechos que podrían poner en riesgo la elección presidencial del 2024. Ante esto, el presidente así respondió. ¿Cómo se va a poner en riesgo una elección?
si quien ha hecho valer la democracia en el país ha sido el pueblo, no ellos. Los que ponen en riesgo la elección son ellos siempre. No son ellos los que permiten el relleno de urnas y la falsificación de actas. No son las autoridades electorales las que se roban los paquetes. No son las autoridades electorales las que permiten la compra del voto. ¿Qué no son estos los que le dieron registro a candidatos a la presidencia que no cumplían los requisitos? Por consigna, porque se los pidió el presidente de ese entonces. Y tras esta declaración, el consejero del INE, Ciro Murayama, se lanzó en contra del presidente López Obrador. Dijo que claramente estaba describiendo los métodos y los modos del México autoritario, por lo que no van a permitir que regrese. Así reaccionó Ciro Murayama, quien junto con Lorenzo Córdoba en abril tendrán que dejar el Instituto Nacional Electoral para darle paso a nuevos consejeros o consejeras. Es decir, están viviendo sus últimos meses en el INE. Por su parte, Lorenzo Córdoba, el presidente de esta institución, del Instituto Nacional Electoral, acusó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, de haber pedido a los legisladores de su partido descuartizar al INE, a lo que respondieron con obediencia y disciplina. Así, pues las respuestas de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama, que le decía en abril dejarán el INE. El presidente Andrés Manuel López Obrador no logró colocar a alguno de los ministros o ministras, claramente el caso de Yasmín Esquivel, como presidenta de la Corte. Y cuando digo no logró colocar es porque estaba impulsándola, buscando que además de que fuera la primera mujer, Yasmín Esquivel, en presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues además fuera una aliada, que lo es y lo ha sido en las votaciones, en la mayoría de las votaciones que tienen que ver con leyes o con asuntos que atañen al gobierno federal, al del presidente Andrés Manuel López Obrador. Finalmente no sucedió, tampoco sucedió que Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el candidato del otro grupo de ministros o de grupos de poder, porque también los impulsan desde afuera los grupos de poder, los poderes fácticos, tampoco le alcanzó para que fuera el ministro de la Corte y se coló Norma Piña, con quien al parecer la relación, por lo que se escucha, se dice, pues no es tan tersa y no ha sido tan tersa. En una reunión que se tuvo previamente con Adán Augusto López, con quien sí se reunió, fue a visitarla a la Suprema Corte de Justicia y al parecer allí pintó su raya Norma Piña, la nueva presidenta de la Corte, diciendo que pues la Corte es independiente, lo mismo que el Poder Judicial, y que por más que el presidente y su gobierno tengan proyectos prioritarios o asuntos prioritarios como el de la militarización de la seguridad pública, como el de la reforma electoral, que acabarán allí en la Corte o que ya tienen solicitudes de acciones de inconstitucionalidad, pues entonces que le ayudaran, y pues entonces no parece ser que hubo una buena recepción por parte de la ministra Norma Piña, y entonces vemos que ahora el presidente se lanza contra toda la Corte. No parece ser la mejor decisión, quizá la más inteligente, en momentos en los que la mayoría de los casos importantes para el gobierno van a terminar dirimiéndose en la Corte, y los ministros pues quizá van a votar con la técnica que se les reconoce, por lo cual llegaron a ser ministros, pero pues también son personas, y entonces que los ataquen desde el principal púlpito del país, que es la conferencia matutina de Palacio Nacional, pues no creo que les vaya a gustar mucho, y quizá también sus razonamientos pues vayan también por lo subjetivo, porque son personas y tienen que ver también con los sentimientos y con lo que les genera que el titular del Ejecutivo pues un día sí y otro también les diga que no confía en ellos y que hay mucha corrupción en todo el Poder Judicial. En fin, de pronóstico reservado lo que va a suceder en este pues encontronazo entre el presidente, el observador y el Poder Judicial en los próximos días y en los próximos meses, sobre todo con las votaciones y sobre todo cuando se acerque ya la elección de junio de este año en el Estado de México, en Coahuila, y por supuesto las más importantes o la más importante, la presidencial del 2024. Ya veremos qué pasa.